Capítulo 12. Por mucho que lo intentara. Beatriz no encontraba la manera de congraciarse con Graciela. Había algo en ella que no le gustaba. La forma en que había bailado con su padre en la fiesta la había intrigado. Sintió una amenaza. Velada, indefinible, algo fantasmal, sin ansia ni sombra. Solo una vaga impresión que no encontraba razón en el mundo de los vivos. ¿En qué piensas?, preguntó Víctor mientras le acariciaba la mano por encima de la mesa. ¿Estás distante? Sobre Graciela Martins, no me gusta porque la encontré muy simpática, porque la encontré detestable. Hay algo en ella que no me gusta, siento que no es de fiar. No estás celoso solo porque tu padre bailó con ella. No soy idiota, Víctor, no estoy celoso por nada. ¿Podría ser que no tengas motivos para que te desagrade? Graciela nunca le hizo nada, sé que no tengo motivos y eso es exactamente lo que me molesta, porque no me gusta, si apenas la conozco, ¿quién va a saber lo que sea? Déjalo ir, ella no puede hacer nada para lastimarte. Beatriz asintió, pero en el fondo, no sabía si lo creía, sentí el peligro en el aire. Sin embargo, pensó que era mejor no insistir en el tema. Centró su atención en su novio hasta que pagó la cuenta y se fueron. Cuando llegó a casa, Carmina se iba y Beatriz preguntó sin malicia: ¿a dónde vas, mamá? Hay una fiesta de té en casa de Amelia sola. Graciela, ven conmigo. Esa Graciela es la única Graciela. Ya conocemos Graciela Martins. ¿Por qué no va en taxi? No lo sé, no pregunte cuál es el problema, Beatriz. Ninguno, porque no puede conseguir un trabajo. No necesita trabajar, tú tampoco, pero tienes tu propio negocio. Yo hago lo que hago por placer. A Graciela no le gusta trabajar, ¿verdad? Solo le gusta andar por ahí malgastando el dinero de su marido. Carmina pareció sorprendida y pensó: ¿por qué este lío con Graciela? ¿Ella te hizo algo a ti? A mí no me hizo nada, así que deja ya. Es muy feo seguir juzgando y criticando a los demás. Perdió a su marido y está sola. Necesita amigos. Beatriz no dijo nada y Carmina se fue. Llegaba tarde y todavía tenía que recoger a Graciela. Puntualmente a las 5 en punto llegaron a casa de Amelia. Era el horario de verano, y el día claro y soleado permitió servir el té en la piscina. ¡Qué alegría haber venido!, exclamó Amelia, besándolos a ambos en las mejillas. Desde la ventana de su habitación, Leandro los observaba y declaró: a mi madre le encantan los chismes. Déjalo, dijo Susane, es bueno hablar con los amigos. Amelia vio a su hijo en la ventana y lo saludó con la mano, quien le devolvió el saludo. Es mi hijo, explicó. Después de tener novia, ya no quiere saber nada de nadie. Es solo juventud, respondió Carmina. Mi hija mayor también tiene novio y creo que planean casarse. Por ahora, Leandro no ha mencionado el matrimonio. Es demasiado pronto para eso. Él y Susan llevan muy poco tiempo saliendo. Carmina notó una pequeña pizca de tristeza en Graciela y reflexionó: aún puedes tener hijos, Graciela. La medicina hoy en día está muy avanzada y la edad ya no es un obstáculo para el embarazo. Soy viuda, respondió Graciela. No tengo ningún interés en casarme de nuevo. No digas eso, la regañó Emilia. Estoy en mi segundo matrimonio, pero si lo necesito, iré a un tercero y a un cuarto. Y a todos los que surjan. Mientras la conversación continuaba junto a la piscina, Leandro siguió observándolos hasta que llamó a Susan. Vamos a dar un paseo. No sé dónde. ¿Qué te parece una película? Es domingo. El cine está lleno. ¿Qué tal un bar entonces? ¿De acuerdo? Bajaron de la mano, pero al salir, Susana recordó que había olvidado su bolso en la cama del niño. ¿Quieres que vaya a buscarlo?, ofreció Leandro. No puedes dejarme solo. Ve a hablar con tu madre. Debe estar buscándote. Leandro fue a saludar a su madre y a sus amigas. Amelia presentó a Carmina y Graciela, y él respondió al saludo con amabilidad. Intercambió algunas palabras con las damas y regresó con Susan. Ya con su bolso en la mano, cruzaba la puerta hacia el porche trasero con piscina. Cuando Leandro la interceptó, le dio un beso en la mejilla y la jaló de la mano, haciéndola girar bruscamente. Vámonos, casi rogó, desesperado por irse de allí. Desde donde estaban, las mujeres no podían ver a Susane. Graciela y Carmina solo notaron que era morena, con el pelo corto, estilo Chanel y un cuerpo hermoso. Amelia la elogió. Era una pena no poder conocerla. ¿Cuántos años tiene?, preguntó Graciela. Unos 20 o 21 años. La edad de mi hija, observó Carmina. ¿Y no está en la universidad? No lo sé, no lo creo. Llegó de Brasilia hace poco después de perder a sus padres en un accidente de coche. El tema le trajo recuerdos lejanos y dolorosos a Graciela, quien, para no mostrar aún más su incomodidad, comentó: ¿cuántas personas mueren en accidentes de tráfico? La verdad es que no. La conversación se centró en los accidentes de tráfico y Graciela echó un último vistazo a la puerta por la que había desaparecido Leandro. Por unos instantes se perdió en sus pensamientos, recordando lo infeliz que había sido en su juventud y la felicidad mesurada que eso le había traído. Ella no era como esos jóvenes que lo tenían todo desde pequeños y que no conocían el sabor de la derrota y la desilusión. De repente, perdió el interés en la compañía de sus amigos, y su rostro se entristeció, nublado por los recuerdos de un pasado lejano que aún le dolía como una herida abierta.
Se le llenaron los ojos de lágrimas, algo que sus amigos notaron con preocupación. ¿Te encuentras bien? Parece que no escuchas nada de lo que decimos, dijo Amelia, mirándola con cierta decepción. Estoy bien, murmuró Graciela. La verdad es que me duele un poco la cabeza. Me gustaría una nueva gina o algo más. Amelia respondió. Puedo pedirlo en la farmacia, no hace falta, gracias. Lo siento, creo que es mejor irme. ¿Pero qué es esto?, protestó Amelia. Acabas de llegar. No me encuentro bien. Si quieres irte, puedo ir contigo, dijo Carmina. No hace falta. Gracias. Solo pide un taxi. Nada de eso. Volvió a objetar. Son mis invitados y no voy a dejar que se vayan así. Si Graciela no se encuentra bien, enviaré al chofer para que los lleve a casa. No quiero que se molesten ni pienso arruinarles la merienda. ¿Puedo tomar un taxi?, le pregunté. Se levantó, impidiendo que Carmina hiciera lo mismo. No vengas conmigo, Carmina. No estoy tan mal. Es solo un dolor de cabeza, aunque disgustadas. Carmina y Amelia tuvieron que aceptar la decisión de Graciela. Ella se despidió y tomó un taxi directo a su casa. De hecho, no sentía dolor de cabeza. Solo una profunda tristeza se le había clavado en el corazón, infiltrándose en su pecho como una espina afilada. Pensaba en Esyo a cada momento. En las promesas que le había hecho para ayudarla y que no había podido cumplir. No era culpa suya. Había hecho todo lo posible por cumplir su palabra. Pero todo se había vuelto imposible. No quedaban rastros de su pasado perdido en esa tierra de nadie. Por un instante, la inmensa soledad y el vacío la rodearon. Se tumbó en la cama y lloró, recordando al esposo que tanto amaba, quien había sido derrotado por la vejez. Y ahora, ¿qué sería de ella? Un enorme sentimiento de culpa destruyó sus sueños, diciéndole que la vida no le daría una segunda oportunidad porque era debido a su avaricia que todo había sucedido así. Su esposo se había ido. El otro también. Todos sus sueños de mujer y madre fueron destruidos por la ambición y la imprudencia que la arrojaron al precipicio de una ilusión sin retorno. Graciela lloró suavemente, apretando el muslo contra los labios hasta que sus párpados se cubrieron de plomo y se quedó dormida. En su sueño todo parecía real. Él le dijo que tuviera paciencia y calma, que todo saldría bien. ¿Pero quién es esa sombra a tu lado?, preguntó, señalando al espectro oscuro que lo acompañaba en la distancia. No es una sombra, es alguien que quiere verte, pero ¿a quién tienes miedo? Es una sombra. No tiene rostro. Eres tú quien no puede ver porque tus ojos se han nublado y te impiden ver lo que más temes. Y tú quien no quiere reconocerlo. Graciela se despertó, asustada, con lágrimas húmedas en los pómulos. Recordaba el sueño con claridad, pero no quería pensar en él. Esyo estaba muerto y ella no conocía a nadie que pudiera presentarse como una sombra. ¿O conocía a alguien? Era mejor no pensar en ello. Quería dormir y olvidar su vergüenza, su miedo y su arrepentimiento, pero no podía. Capítulo 13. Beatriz terminó de arreglarse frente al espejo y sonrió para sí misma, satisfecha con su apariencia. Le parecía una chica interesante, no muy alta, de piel oscura y con un cuerpo bien formado. Su cabello brillante y dorado era el resultado de sucesivos tratamientos. Sus reflejos le llegaban hasta media espalda, rizándose en las puntas, ligeramente dorados por el sol. Era guapa, aunque a veces pensaba que su cuerpo era un poco curvilíneo, pero estaba en contra de la dictadura de la delgadez e intentaba mantenerse en forma sin convertir su cuerpo en una tabla sudorosa y demacrada. Y a Víctor le encantaba. Al llegar al salón, encontró a Graciela sentada en el sofá tomando un martini y hablando con Nicolás. Beatriz frunció el ceño involuntariamente, preguntándose qué hacía aquella mujer allí. Estaba a punto de darse la vuelta sin que nadie la viera, pero su hermano fue más rápido y la llamó. Ven aquí, Beatriz. Graciela está contando historias graciosas sobre Italia. Beatriz se detuvo donde estaba y respondió con crueldad. Gracias, Nicolás, pero no me interesa. Si quieres saber de Italia, me conecto a internet y lo veo todo. Qué mal humor. Estás con el síndrome premenstrual. Eso es horrible. Nicolás reprendió a Beatriz. ¿Dónde estás aprendiendo a tener esos modales? Déjalo así, intervino Beatriz. Graciela. Él no dijo nada fuera de lugar. Quizás en Italia a nadie le importen esas groserías, pero aquí en Brasil solemos tener más. Graciela sintió que le ardía la cara y casi se levanta para irse, como había pasado mucho tiempo en Europa. No entendía el verdadero significado de la broma de Nicolás, pero dedujo que debía ser algo ofensivo o de mal gusto. Creo que no le gustó a Beatriz, comentó. ¿No es cierto?, objetó Nicolás, horrorizado ante la posibilidad de que su hermana dijera lo que realmente sentía. Ambos miraron a Beatriz, pero ella no dijo nada. Estaba furiosa porque, al parecer, a su hermano le había cogido cariño a Graciela. ¿No tienes nada que estudiar, Nicolás?, se irritó. ¿No tienes tarea? Si la tuvieras, no sería asunto tuyo. Mala educación. Están peleando. Era Carmina quien acababa de entrar en la habitación. No puedo creerlo. Mis hijos están peleando, pero siempre han sido tan buenos amigos. Para que veas lo que una desconocida hace en nuestras vidas, dijo Beatriz, pasando junto a su madre y abriendo la puerta. Lo siento.
Graciela se disculpó Carmina, me avergüenza la actitud de Beatriz. No sé qué le pasa a esa chica últimamente. Debe tener algún problema. Está estresada. Solo porque dije que debía detenerla. Regla, dijo Nicolás, no debiste haber dicho eso, hijo mío, regañó a Carmina, es feo. Beatriz cruzó el condominio furiosa. Además de tener que soportar la desagradable sorpresa de encontrar a Graciela cómodamente sentada en su sala, Nicolás estaba emocionado hablando con ella. Casi llegaba a la entrada cuando apareció el coche de Víctor. Estaba tan furiosa que ni siquiera vio que era él hasta que sintió las luces cegándole los ojos. Iba a levantar la cabeza y quejarse. Pero él se detuvo a su lado y bajó la ventanilla. ¿A dónde vas?, preguntó ella, al notar su expresión cerrada. Te iba a esperar en la entrada, respondió ella, irritada, abriendo la puerta del coche y dejándose caer en el asiento junto a él. ¿Qué te pasa?, preguntó Víctor, sintiendo la exasperación en sus labios que rozaban los suyos. Nada, gritó. ¿Y por qué te portas así? Hice algo. Es esa mujer a la que lastimaste. Beatriz, no la soporto. Decidió aparecer en mi casa, sin invitación. Incluso mi hermano logró ponerme en su contra. En ese momento, el espíritu de Lorena, atraído por la ira de Beatriz, se acercó a ella y empezó a infundir antipatía hacia Graciela. El coche de Víctor entró en la avenida, y Lorena se acomodó en el asiento trasero, poniendo las manos en la nuca de Beatriz. ¿De quién hablas?, continuó Víctor. Graciela. ¿Y quién más podría ser?, estalló, provocando la carcajada de Lorena. Es muy fácil influir en esta idiota, dijo irónicamente. Es una buena chica, pero se deja llevar fácilmente por su irritación. La gente irritable y celosa es un buen motivo para hartarnos. Creo que exageras tu antipatía, replicó Víctor, sin imaginarse la presencia de su madre. Al fin y al cabo, no te ha hecho nada. Hay algo en ella que no me gusta. No me engaña. Le tiene echado el ojo a mi padre. Debe ser dinero. No lo necesita. Así que debe querer salir con él. ¿No crees que se imagina cosas bajo la influencia de Lorena? Beatriz siguió maldiciendo. Creo que es una descarada y que se le tira a cualquier hombre. Su marido murió y debe estar en peligro. De hecho, debe estar poniendo los cuernos a su marido como una loca. Una joven como ella, llena de pasión, casada con un viejo. No sé, ¿no crees que la estás juzgando muy mal? Ni siquiera la conoces, no sabes nada de su vida. Sé lo suficiente para decir que no sirve para nada, replicó Beatriz, cada vez más irritada. Para satisfacción de Lorena, mi madre debería tener cuidado o perderá a su marido. Intenté advertirle, pero no me hace caso. El semáforo se puso en rojo y Víctor detuvo el coche, atrayéndola hacia él. Olvídalo, Beatriz, dijo con suavidad, envolviéndola en un aura de amor que alejó a Lorena por un instante. ¿Por qué no te olvidas de Graciela y te concentras en nosotros? Podemos ir a un lugar especial, la besó con ternura y ella respondió, intensificando la energía de amor que comenzaba a extenderse por el coche. Beatriz seguía furiosa, pero el odio que la había envuelto hasta entonces comenzó a disiparse ante la actitud amorosa de su novio. Fue Lorena quien se irritó y habría atacado a Víctor de no haber sido su hijo. Perturbada por el aura de amor que se extendía en el pequeño espacio, hizo un gesto de desaliento y desapareció, libre de la influencia de Lorena. Beatriz se frotó las sienes y respiró aliviada. Volteó la cara y se distrajo al ver a unos jóvenes bebiendo cerveza y riendo a carcajadas, sentados en una mesa en un kiosco del paseo marítimo. Uno de ellos la miró con expresión de asombro, levantando su lata de cerveza y diciendo algo que ella no entendió. Sonó el timbre, el coche aceleró y un segundo después, Beatriz ya no pensaba en el joven que supuestamente le había dirigido ese insulto. Nota del autor: en el NUC hay un chakra secundario con una gran influencia energética, a través del cual penetran las energías más densas y el vampirismo, provocando dolores de cabeza en la persona así afectada. Me gusta, comenta, comparte y suscríbete. Si aún no lo has hecho, la gratitud es el camino de la evolución. Capítulo 14. Todavía era temprano cuando Susane salió del apartamento para ir a trabajar. Leandro le había conseguido un trabajo en su agencia de publicidad y ella realmente disfrutaba tener algo que hacer y solo dependía de ella para ganar dinero. Apenas había salido de casa cuando René comenzó a caminar a su lado. Te vi ayer en el bar con tu novio, dijo sin siquiera saludarla. No estuve en el bar ayer, respondió ella de mala gana. Mentiroso, te vi en el auto de lujo de Playboy. Lo único que no entendí fue porque la peluca asintió. Lo perdiste por completo. Te vi. Susana se detuvo atónita y replicó irritada: ¿cómo sabes mi nombre? Conozco a todos por aquí, incluido el tipo que te alquiló el apartamento. Muy inteligente, pero eso no te da derecho a venir a cantarme inventando mentiras. ¿Quién miente? Ella miró con desdén y no respondió. Al menos yo, no te hagas pasar por otra. Yo tampoco. El niño rico es tu novio. A decir verdad sí lo es. Tú no tienes nada que ver. No entiendo por qué prefieres a Playboy que a mí. Tú entiendes que eso es bueno, entonces ¿por qué no me dejas en paz? Solo porque estabas en el coche de Bacana. No hacía falta que fingieras que no me conocías otra vez con estas tonterías. ¿Por qué no
Admití que eras tú porque no eras, y encima, con peluca ya dije que no, ayer no estuve en el bar y mucho menos con peluca, me gusta mi pelo como está, pero te vi, te lo juro no eras yo, tú me confundiste con otra chica, eras tú, incluso me miraste, giré mi cara lejos de ti, no, entonces no fui. Yo, la sangre se le subió a la cabeza a René y se detuvo en medio de la calle y la agarró fuerte de la muñeca. No deberías tratarme así, Susana, me gustas pero no me gustas, y podrías soltar mi brazo. Por favor, me duele, aflojó los dedos, pero lo jaló hacia lo suficiente para que sus labios casi se rozaran. Al instante un calor subió por el cuerpo de Susane, quien se sobresaltó por la sensación de ablandamiento que dominaba sus piernas y el enorme deseo de presionar su boca contra la de René. Él sintió lo mismo porque su corazón se salió de su pecho para encontrar los latidos arrítmicos del de Susane. La besó con calma al principio y luego con el ardor medido de alguien que tiene miedo de revelar lo que siente. Cuando terminó de besarla, Susane permaneció con sus labios cerca de los suyos, su pecho ondulando, disparando chispas de deseo que René recogió con su cuerpo retorcido de animal y fiebre hostil. No me hagas esto, pidió en un susurro. Suéltame, René, ordenó ella, confundida con lo que sentía. Estoy comprometida con otra persona. Él notó que ella había recordado su nombre. La felicidad apenas corría por su sangre, asombrado y aún embriagado por el calor del cuerpo de Susane. René la soltó, ella no se apartó, permaneció allí mirándolo, intentando descifrar el enigma de los sentimientos que se mezclaban en su corazón. No me hagas esto, repitió como rogándose a sí mismo no sentir lo que sentía. Fuiste tú quien me besó, dijo ella. Fuiste. Quería besarla una y otra vez. Quería besarla eternamente hasta que no quedara nada en el mundo más que nuestros besos. Susane sintió que se le erizaba la piel al oír las palabras de René. Nadie en toda su vida le había dicho algo tan dulce y tierno. De repente, estaba ante un hombre que no se parecía en nada al René burlón y travieso que había conocido el otro día. La miró con un aire cariñoso y expectante, aunque en el fondo ella percibía esa hostilidad tan característica en él. Ambos guardaron silencio, y el silencio era el portavoz de sus corazones. Tengo que irme, anunció Susane al cabo de unos minutos, rompiendo el silencio con una voz decepcionada. Llego tarde al trabajo. No te vayas, suplicó, apretándole la mano. No puedo quedarme. Tienes trabajo y novio. Puede que tengas trabajo, pero tu novio no es el hombre de tu vida. Solo estás con él por dinero. No es cierto, es cierto. Sí. Te equivocas. Está enamorado de ti. No dijo nada, porque yo sí. René, por favor, no me digas que no sentiste nada, porque no lo creeré. Estoy segura de que el poco tiempo que hemos vivido juntos te ha afectado profundamente. No lo entiendes, balbuceó, confundida. No entiendo qué es. Eres un desconocido y yo estoy saliendo con otro, un chico rico y maravilloso. No es nada de eso. No estoy con él por dinero. No me quieres. Lo sentí en la forma en que me besó. De repente, fue como si un destello de lucidez atravesara la mente de Susane. Ella se recompuso y lo miró con ojos indescifrables. Te estás dando una importancia que no tienes, replicó con impuesta frialdad. Me engaño tanto como quieras. Tienes el coraje de decir que no sentiste nada cuando me besaste. No tengo que decirte nada. Hizo un movimiento para darse la vuelta, pero él la sujetó por la muñeca y respondió con un tono más suave. Disculpa, Susane, tienes razón, no tengo nada que ver con tu vida y no quiero interferir, pero me gustas tanto. Nos conocemos desde hace muy poco tiempo para que te guste tanto. Son asuntos del corazón. ¿Quién puede predecir por quién la tira más fuerte? No eres un chico malo, René, y por eso te voy a dar un consejo. Olvídame. No sirvo para ti. ¿Quieres decir que soy yo la que no te sirve, verdad? Ella no respondió. ¿Por qué? Porque soy pobre, pero no soy estúpida. Puedo crecer en la vida. Ya sabes que no sabes hacer nada. Solo porque no tuve la oportunidad de ir a la universidad y graduarme, no significa que no sirva para nada. No dije eso, dije que, si con tu pensamiento puedo parecer irresponsable, pero no lo soy, también tengo mi trabajo. ¿Qué haces? Trabajo haciendo apuestas en el juego de los animales. Ella soltó una risa burlona y respondió en tono de broma. Ese es un trabajo, incluso si fuera el corredor de apuestas, puedes desdeñarlo si quieres. Pero esto es solo temporal, estoy ahorrando dinero para mí. Inscríbete en un curso preparatorio y haz el examen de ingreso a la Facultad de Derecho. Seguiré siendo juez, ya verás. Odio a los abogados, replicó con los dientes apretados. Pero no me odiarás. Algún día seré juez, y te daré todo lo que quieras. Tu sueño es muy hermoso, pero no puedo esperar tanto. ¿Vale la pena venderte a un hombre rico y perder a un amor verdadero? ¿Quién dijo que eras mi verdadero amor? Eso parecía hace unos minutos. Las apariencias engañan. Como dije, solo eres un extraño. Nunca podría ser mi verdadero amor, sin esperar a ver su reacción. Susane giró sobre sus talones y corrió hacia la parada del autobús. Nunca se había sentido tan perturbada como en ese momento. René le había despertado sentimientos contradictorios que nunca antes había experimentado. Nunca imaginó que él sería capaz de despertar a la mujer apasionada dormida en el deseo de venganza. La había conmovido profundamente con ella.
Pero tenía que sacárselo de la cabeza. René no era el hombre de su vida, no quería que lo fuera, la vio correr calle abajo y subir al autobús sin moverse. Quiso ir tras ella y decirle que se equivocaba. Pero sus pies se convirtieron en piedra y se hundieron en el suelo. El valle de la duda y el miedo se derrumbó sobre él y René se quedó atónito consigo mismo. Al pensar en Suzanne, sintió que todo su cuerpo ardía con un deseo insano de llevársela a la cama. La había visto ese día a propósito para mostrarle que la había visto con su novio la noche anterior. Pero no esperaba tenerla entre sus brazos con tanta pasión. Mientras el autobús en el que viajaba se alejaba, René apretó las mandíbulas y cerró los ojos intentando ahuyentar los pensamientos desalentadores que se le colaban en la mente. Después de que el autobús desapareciera de la vista, suspiró y comenzó a caminar cabizbajo. Pateó furiosamente una lata de refresco que había caído al suelo, entre el dolor y la rebeldía. Se susurró a sí misma, estoy perdida. Capítulo 15. Al entrar en la empresa donde trabajaba Suzanne, hizo un esfuerzo tremendo por cambiar su expresión extasiada y conflictiva de hacía un momento. Leandro no podía darse cuenta de que algo había sucedido. Llegaba tarde y él seguramente preguntaría, pero ella nunca podría decirle la verdad. Necesitaba inventar una excusa convincente. Aunque no se le ocurría ninguna. No tenía familia que la mantuviera y el tráfico era el mismo de siempre. Podría inventar un accidente, pero él no vería nada en los periódicos y acabaría sospechando. En cualquier caso, no estaría de más arriesgarse. Leandro fue directo a recibirla con su encantadora sonrisa y su habitual amabilidad. La besó discretamente en la mejilla y dijo en voz baja, tardaste un poco, me estaba preocupando. El autobús en el que iba chocó contra la parte trasera de un coche. No fue nada grave, pero causó muchos problemas. Sé cómo son estas cosas. Se sintió terriblemente mal por haberle mentido a Leandro. Sin embargo, no veía otra salida. Era un chico maravilloso y muy comprensivo. Pero ningún hombre enamorado entendería los besos que su novia había intercambiado con otro, y mucho menos los aceptaría, y ella no podía poner en peligro sus planes de boda. Necesito comprarme un celular, comentó, el que yo tenía era de Brasilia. Tienes toda la razón, hagámoslo ya, cuando cobre mi primer sueldo. Nada de esto me basta. Hoy vamos a comprar uno. Le prometí a mi padre que cenaríamos con él. Podemos pasar por Barra Shopping y comprar el celular. Pero sigo sin tener el dinero. Quien haya dicho que tú vas a pagar será un regalo mío. De hecho, deberías haberlo hecho hace mucho tiempo. Ya no discutió. Oscilando entre la alegría y el remordimiento, el placer que había experimentado con el beso de René aún persistía en sus labios. Su corazón empezó a latir con fuerza y se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero logró contenerlas. No podía permitirse elegir un novio pobre. Le gustaba lo que había vivido con René, pero él nunca serviría a sus propósitos. Casarse con él no la devolvería al mundo de los ricos, ni la ayudaría a vengarse de Cosme. Una vez, de nuevo. El remordimiento la atormentó y miró a Leandro, quien estaba ocupado revisando un proyecto con su socio, Jorge. Al verlo allí, tan cerca y tan cariñoso, se le ablandó el corazón y una oleada de ternura la invadió. Estaba con Leandro porque era rico, pero eso no era todo. También, le gustaba. Durante el resto del día, intentó concentrarse en el trabajo. Hasta el final, Leandro y ella fueron directos a Barra Shopping. Una incomodidad insoportable la atacó cuando él le compró un celular, lo último en tecnología y a un precio exorbitante. Quiso rechazarlo, pero estaba demasiado comprometida con todo aquello como para echarse atrás. Intentó convencerlo de que al menos le diera un modelo más sencillo y económico, pero él se negó rotundamente. Sin otra opción, aceptó el regalo a regañadientes y le sonrió con torpeza, agradeciéndole. No hay de qué avergonzarse, dijo. No es para tanto. Estaba consiguiendo lo que quería, pero no se sentía nada feliz. Sin embargo, necesitaba perseverar si no quería renunciar a sus metas. No estoy acostumbrada a que me den regalos caros, se disculpó. Solo mis padres me compraban cosas así. El recuerdo de sus padres parecía tan lejano que volvió sus pensamientos insistentes hacia ellos. ¿Tenían dinero tus padres?, preguntó Leandro, sorprendido de que sus padres pudieran comprarle regalos caros. Sí que lo tenían, respondió, temiendo que hubiera revelado demasiado sobre su vida. Nunca me lo dijiste, te lo digo ahora. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué te dejaron sin nada? Tenían muchas deudas. No, dijo vacilante, con un nudo en la garganta que le ahogaba la voz. Empezó a llorar y Leandro lo abrazó con cariño. Déjalo ir, no debería haber preguntado nada. Te hice sentir triste. Pero quiero que sepas que haré todo lo posible por minimizar, aunque sea un poco, el dolor que sientes. Eres un hombre maravilloso, Leandro murmuró emocionada, apretándole la mano con una sonrisa temblorosa por las lágrimas. No me siento digna de alguien como tú. ¿Pero qué es esto? No digo tonterías. Eres una chica muy especial. No, me conoces. ¿Qué sabes de mí? No necesito saber más de lo que ya sé para estar segura de que te quiero. Lo perdí todo. Mis padres me dejaron bien, pero mi tío Kosu me lo robó todo. Lo robó todo.
Poco a poco, Susana te lo contó todo, desde que su tío te robó la herencia hasta que descubriste que eras adoptado. ¿Cómo reaccionaste al descubrir la adopción? Estabas interesado, Leandro. Ahora sorprendido y conmovido. Al principio sentí cierta repugnancia. Luego vino la desesperación. Ahora todo lo que siento tristeza y una profunda añoranza. Amaba a mis padres. Y estoy segura de que me querían mucho. Perderlos fue lo más doloroso. Y ni siquiera puedo imaginar quiénes son tus padres biológicos. ¿No podríamos intentar averiguar cómo es que tu tío no lo sabe? No debes saber nada. No pienso volver a hablar con mi tío. Trazo, respondió enfadada. Y ni siquiera es mi tío de verdad. Junto a Susane, el espíritu de Roberval acompañaba cada palabra de aquella conversación, mostrando satisfacción por el rumbo que empezaban a tomar las cosas. Nada en el mundo ocurre por casualidad, y Susane estaba muy cerca de comprender esta verdad. Todo acontecimiento está programado. Todos los destinos están entrelazados de tal manera que la sucesión de hechos, casualidades y coincidencias no es más que la sabiduría divina actuando en la vida de todas las personas. En ese momento, sin embargo, Susane aún estaba un poco lejos de comprenderlo, y su sentimiento era de dolor y repugnancia. Había olvidado a René por unos instantes. Recordar el pasado la acercó a Leandro, cariñoso y comprensivo, convirtiéndose en cómplice y partícipe de su secreto más doloroso. Por unos instantes. Lo miró fijamente, preguntándose si no podría convertirse en el hombre de su vida. Sintió una confianza irresistible en él, como si fuera el único en el mundo capaz de comprender sus problemas. Estaba confundida por sus sentimientos, pero deseaba tanto que su corazón se volcó en él. Después de unos minutos, sonó el celular. Era el padre de Leandro, preguntando si se habían olvidado de cenar. No, papá, ya nos vamos, dijo, y mirando a Susane. Añadió, vos está ben, se no quiser poso desmarcar, no esto bien, no quiero me enterrar en esa historia preciso. Superar y continuar viviendo todo ben, estamos a camino pai, os doy se levantara mientras enlazáramos dedos, y Susane apoyó a cabeza no hombro de Leandro, en silencio pagara un estacionamiento pasando. Pela porta de vidro automático de Susan mal. Reparó un homem que vina entrando y que encaró comar confuso a lembranza dos pais LH pareceuta o remota que la voltou seus insistentes pensamientos para el capítulo 16 ao entrar no. Shopping Gilsen se botó en dúvida mirando as costas da moza bonita que había cruzado con ele en compañía de aquel rapaz parecía hace tanto con Beatriz os cabelos eran diferentes e o corpo era mais delgado do que o da namorada de su hijo Masa. Semelanza era incrível y una sombra de desconfianza. Atravesó a su mente e o corazao de un salto. Sería posible Gilsan balanzó a cabeza de un lado a otro para afastar a que la ilusao o encontro con Beatriz e a conversa que tivera con Renato estaban facendo con que vise coisa seu filo. Namorar Beatriz ja era coincidencia de mais encontrarse coma que la moza al Rio de Janeiro en plena barra da Tijuca sería un acaso inimaginable algo que estarían muito além das posibilidades de un mundo real. Gilsan balanzó a cabeza y afastó a que le pensamiento extraordinario precisaba comprar gravatas novas y tirar a tarde para hacerlo, mas no conseguía parar de pensar na que la moza y na espantosa semelanza que posuía con Beatriz vira enamorada do filo poucas veces, porém aquellos solos castanos rayados de verde eran inconfundíveis y con certeza no habería ultra no mundo como mesmo olar anguito custo. Gilsan conseguiu comprar as gravatas acatando a su gestoes. Do vendedor y levando as que el LH aconselara. Voltó correndo ao jornal y pasó a tarde pensativo, vacilando entre ligar para o filo y na o ligar quería muito falar como le perguntar de LH de Beatriz, mas foi impedido pela inseguranza e o medo, Jeito era esperar ata o final da noite Víctor. Ainda não había voltado y Gilsan não conseguiu dormir a seu lado. O espíritu de Lorena se deixaba consumir pela raiva y irritação no estaba junto do marido cuando le se deparó con a moza, mas sus insistentes pensamientos criaban formas. Pensamientos igualcina Susane, diante de sus ojos de bando o teor de su mente so faltaba esa reclamó Lorena acentuada por eso que dicen que Yuma desgracia nunca ven socina, será posible que esa moza Tina que aparecerá justo ahora cuando Víctor entró en casa, encontró a pai sentado na poltrona da sala, bebendo whisky y consultando o relojio a todo instante. Hoy pai cumprimentó o rapaz, virando a chave na porta o que faz acordado a. ¿Es ahora algún problema estou com insomnia? ¿Por qué en que anda pensando Hein Gilsan? Derramó un gole da bebida pela garganta, instaló a lingua y indagóse en rodeos. Vos esteve con Beatriz a noite toda estive porque por nada curiosidade voy. Noite boa padre nocturno, aunque la pregunta le pareció inapropiada a Víctor, no dijo nada y se fue a dormir. El día siguiente era sábado y había quedado con su novia en la playa. Se despertó temprano para disfrutar de las olas antes de que empezaran a llegar los bañistas. Cuando creyó que ya había surfeado suficiente, salió del agua y se sentó en la arena a esperar a Beatriz. Siguió distraído, mirando el mar y notó que unas personas habían llegado y estaban montando la tienda de campaña un poco más atrás de donde él estaba.
lo cual no habría sido nada raro si no hubiera oído la voz de una chica que se parecía mucho a Beatriz. Se giró rápidamente, pensando que se había ido con sus padres, y se sobresaltó al darse cuenta de que no era Beatriz sino una chica que se parecía mucho a ella. Solo que, con el pelo negro cortado a lo Bobby, un cuerpo ligeramente más delgado. Estaba acompañada por un joven y un caballero. El joven estaba ayudando a otro hombre a montar la tienda de campaña y abrir una silla a la sombra. Ni siquiera notaron la mirada de asombro con la que Víctor miraba a la chica. En un momento dado, se quitó el pareo y le dijo algo al chico, quien asintió y le dio un beso rápido. Luego se fue sola al agua, atrayendo aún más la mirada de Víctor, quien no podía apartar la vista de ella. La observó, fascinado por lo que veía. Claro que no era Beatriz, pero el parecido era increíble. La diferencia de cabello y cuerpo era mínima comparada con la fisonomía idéntica de su novia. Beatriz tenía un rostro muy hermoso y llamativo, y esa chica se parecía mucho a ella. Cuando salió del agua, Víctor apartó la mirada. Al fin y al cabo, estaba en compañía de su novio. Y no era bueno mirar a una mujer en compañía. Quería acercarse y hablar con ella, pero quería decirle que se parecía a su novia. Eso sonaría una frase vulgar para ligar. Ella podría enfadarse, su novio se pondría furioso, intentaría arreglar las cosas con él. No quería que lo malinterpretaran, ni que Beatriz lo confundiera y creyera que estaba coqueteando con otra, pero tenía que mostrarle a esa chica. No dejaba de mirar su reloj impermeable, pero Beatriz no aparecía. Poco después, la chica y su novio se reunieron. Se levantaron, le dijeron algo al hombre que los acompañaba y se fueron de la mano. Posiblemente a dar un paseo. Víctor, desanimado, hizo un gesto de lechuza y miró hacia la calle, pero Beatriz no apareció. Llegó solo unos 15 minutos después y encontró a Víctor en un estado de evidente agonía. ¿Qué ha pasado?, preguntó, alcanzándole la silla para que abriera. No vas a creer lo que vi. Veía una chica igual a ti, igual a mí, por eso lo sabes. Estaba coqueteando, claro que no. Oí su voz y pensé que eras tú. Al girarme, me la encontré cara a cara. Es increíble, Beatriz. Es idéntica a ti. Solo su pelo era diferente. Más negro y más corto. Y también estaba un poco más delgada. ¿Me estás llamando gorda? Claro que no. Lo eres perfecta, pero tiene un cuerpo muy delgado, lo sé, pero se le nota el cuerpo a la otra. Eso es porque estabas mirando, no es nada de eso, es que la chica es idéntica a ti, pero no soy. Yo no me gusta. Que mi novio mire a otras chicas, no estaba mirando, vale, solo me llamó la atención porque se parece mucho a ti, ¿estás segura? Claro que, sí, dijo dándole un beso largo. Tonta, ¿no ves que eres la única en mi vida? Bit se calmó ante la sinceridad que fluyó de Víctor. Estaba celosa y lo sabía, necesitaba controlar sus celos o acabaría perdiendo a su novio. No quería ser posesiva ni exigirle nada, pero la verdad es que estaba celosa y el hecho de que otra chica le hubiera llamado la atención la hacía desconfiar e insegura. Déjalo en paz, Víctor, cuidémonos, pero quería que la vieras. Estaba con su novio, ese viejo de allí. Víctor señaló en dirección a donde habían montado la carpa, pero Beatriz no vio a ellos, solo veo viejos. YC. Fueron hace un rato, esperemos a que vuelvan, luego verás si hay alguno o no. Razón. Beatriz se encogió de hombros y se sentó con la cara vuelta hacia el sol, experimentando ese calor agradable antes de aplicarse protector solar. Pasó el tiempo y Susana seguía sin aparecer. No creo que venga, dijo Víctor, frustrado. Qué pena. ¿Con quién te has juntado? ¿Con alguien? Veía. Es con la chica que se parece a ti. Oh. Olvídalo. No vale la pena. No, tienes que ver. Se parece a ti. ¿Es posible que ahora me amenace un clon? Estás bromeando, pero tienes uno solo. Espera a que vuelvan y mira. Mientras tanto, Susan caminaba por la playa, de la mano de Leandro. Se fijó en el chico que la había mirado, pero no le había dicho nada a su novio para no despertarla de la película. Leandro, sin embargo, también se había dado cuenta y comentó al azar: vi a ese tipo mirándote ahí atrás. ¿Qué, el chico? El surfista que estaba sentado en la arena. No puedo creer que no lo hayas visto. Lo vi, asintió ella, segura de que no tenía sentido fingir. Pero no estaba celoso, 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 no estaba celoso. ¿Dónde has visto a alguien mirarte así? Justo delante de mí. No sabía que eras mi novio. Dudo que no nos viera llegar juntos. ¿Y qué, Leandro? Y si de verdad me estaba mirando, mirar no hace daño. No me gusta que la gente ponga a mi novia delante de mí. Es una falta de respeto. Tonterías. Él no hizo nada, solo miró. Ella lo abrazó y lo besó y él la estrechó contra sí. ¿No lo miraste? Claro que no. Sabes que solo tengo ojos para ti. En el momento en que dijo eso, la imagen de René apareció en sus pensamientos y sintió un ligero temblor, sintió un escalofrío y una punzada en la conciencia. Lo que decía no era del todo cierto, porque Renan la había conmovido, quizá más que Leandro. El surfista que se había acercado a mirarla era guapo, pero no cambiaría a Leandro por él. Se había vuelto presumida al notar que atraía la atención de otros chicos, pero no que le interesara. Con René, sin embargo, era diferente. Poseía una belleza salvaje que la dejaba cautivada, y no estaba segura de poder evitarlo por mucho tiempo.
Susana y Leandro tardaron tanto en votar que Baldo se cansó. Recogió sus cosas y se fue. Creo que el padre de mi hija simplemente se cansó de esperar, observó Beatriz señalando a Baldo con la barbilla. No sé si es su padre y qué importa. No nos vayamos tampoco. Se hace tarde y tenemos una fiesta esta noche, de la mano. Los dos salieron de la playa y el recuerdo de Susana se desvaneció de la mente de Bior. Nota del autor: cada pensamiento produce una forma llamada forma mental que flota más o menos a la altura de los ojos y permanece allí hasta que el pensamiento desaparece. Capítulo 17. Graciela se despertó asustada, sudando frío y sintiendo el corazón acelerado. Tuvieron una horrible pesadilla relacionada con su pasado, algo que ya no podía soportar ocultar. Había muchos gritos en su sueño, disparos, sangre por todas partes y mucha confusión. Sin embargo, parecía que una inexplicable certeza persistía de todo aquello, y una voz familiar resonaba en su cabeza, afirmando que estaba cerca de la verdad. Ese sueño era una locura, y creer en él era aún más loco. Sin embargo, su sexto sentido insistía en que estaba siguiendo las pistas correctas, y de repente, todos los malentendidos que habían ocurrido hasta entonces parecieron demostrarle que estaban sirviendo a su destino. Sería demasiada suerte, mala suerte. No existe la suerte ni la mala suerte, dijo una voz en su interior. Lo que existe es la vida obrando para nuestro bien. Tengo pensamientos tan locos, dijo en voz alta, atribuyéndose esa voz interior a sí misma. No son pensamientos locos, son verdades que involucran conexiones del pasado. Nada en la vida sucede por suerte o casualidad. No a ellos, atrapados al azar en la cadena. Cada uno está unido a quien debe ser su prójimo y sucede a quien necesariamente debe ser su predecesor. Nada está fuera de lugar ni fue colocado ahí por casualidad o coincidencia. Graciela no sabía de dónde provenían esas palabras, pero creía hablar consigo misma, reflexionando sobre lo que estaba experimentando. No entiendo de dónde vienen estas ideas. Todo se volvió tan distante en el tiempo y el espacio. Pero no fue olvidado ni borrado. Los efectos aún perduran. No, ¿sería demasiada suerte? La suerte proviene del mérito, pero con la ausencia de esta comprensión. Es un evento inexplicable que aparentemente es obra del azar, pero en realidad es fruto de todo un movimiento espiritual, y por lo tanto sorprendente porque el hecho no es esperado, aunque deseado y merecido, pero es imposible para los vivos. Es imposible que se extinguiera en esta vida. Si la vida y esta vida habita este mundo, hay posibilidades. Y si quienes buscan, creen y merecen, encuentran lo que buscan. ¿Será que yo merezco esto? Solo tú puedes decirlo. La conexión con el mensajero de aquellas sabias palabras se rompió, y Graciela pensó en Aes-yo desde que había pasado por aquella prueba. Había dejado de creer en Dios, los ángeles y los espíritus, o al menos eso creía. Pero ahora, al oír en su corazón esos pensamientos que parecían ajenos, ya no estaba segura. Su mente racional insistía en no creer. Sin embargo, en el fondo de su alma, sabía que esos pensamientos no eran suyos, sino de Aes-yo. Y si era su deseo irreprimible, desesperado y demente lo que le hacía pensar así, desear y soñar tanto, la esperanza brotaba en su interior, haciéndola creer en cosas imposibles. Sí, porque era imposible. Aunque ese mensajero invisible le dijera que no, aún tenía dudas. Y si no era Aes-yo, mejor que no fuera Aes-yo. Era más probable que no lo fuera, más probable que fuera su desesperada voluntad la que la impulsaba a imaginar y crear todas esas cosas. Esas situaciones asombrosas y esas coincidencias increíbles. En la lucha entre la mente racional y la voz de su corazón, Graciela no sabía a quién escuchar. Parecía que un ángel y un diablillo la tentaban al mismo tiempo, como en los dibujos animados que había visto en televisión. Lo que no sabía era que el ángel estaba allí y que no había demonios que la incitaran al mal. Solo su propia mente, que buscaba justificaciones racionales para las inexplicables intervenciones de lo invisible. Con sus pensamientos tan confusos, decidió irse. No soportaba seguir dándole vueltas a ese problema, luchando sola para superar las adversidades del mundo, en vida. No había podido ayudarla y tal vez incluso intentaba ayudarla después de su muerte, pero eso era algo que, no, podía estar segura. Llevaba mucho tiempo guardando un terrible secreto. Y ahora era demasiado pesado para llevarlo sola. Necesitaba compartirlo con alguien. Un amigo podría serle de mayor ayuda si fuera alguien influyente y con conocimientos. La mejor persona parecía ser Amelia. Su esposo era un funcionario prestigioso y conocía a todos los que estaban en el poder. Sí, Amelia era sin duda la mejor opción. Graciela la llamó con la esperanza de verla más tarde. Sin embargo, no tuvo éxito porque Laerte había llegado de Brasilia y Amelia no podía estar fuera. Hablar con ellos dos juntos parecía una buena idea, pero Amelia quería disfrutar de un tiempo a solas con su esposo y Gracie. No se sentía cómoda ofreciéndose a ir a su casa o programar una reunión con ellos. Lo único que podía hacer era esperar. En cuanto colgó, el teléfono empezó a sonar y oyó la voz de Carmina al otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Graciela? Todo bien, muy bien. ¿Y tú también? Me preguntaba si te gustaría cenar conmigo hoy.
Renato va a llegar tarde, y pensé que tal vez podríamos cenar juntos y luego ir al cine. ¿Qué te parece? Como la verdad es que no tenía planes, Graciela decidió aceptar a Carmina. Era una buena persona y quizá necesitaba una buena distracción. A las 8. Se encontraron en el restaurante y pidieron unas bebidas mientras esperaban la comida. Mientras bebían, charlaron. Ya conoces Río bastante bien, empezó Carmina. Creo que sí. La violencia todavía me da un poco de miedo. Pero me estoy acostumbrando. Sin duda hay lugares peores. Debe ser duro ser viuda tan joven, ¿verdad? Ni siquiera sé qué haría sin Renato, sobre todo con 2 hijos. Tú al menos no tienes hijos que criar. Una sombra de tristeza invadió la mente de Graciela. Sintió un nudo en la garganta y se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo siento, se disculpó Carmina. Al darse cuenta de que había dicho algo que no debía, Graciela la miró con un brillo extraño en los ojos. Realmente necesitaba abrirse a alguien, pedir ayuda para sí misma y llevar a cabo su plan. De repente, Carmina parecía una gran opción para desahogarse. Quizás no tenía la influencia política del esposo de Amelia, pero tenía buen corazón, y al menos podría escucharla, y quiero aconsejarte. Sabes, Carmina, cometí errores en el pasado que me gustaría olvidar, pero no puedo. Todos tenemos nuestros defectos. Y eso es propio de los seres humanos. Antes de conocer a yo, era una persona diferente. Fue él quien me cambió. Quien no cambia en la vida, ¿verdad? No fallo en los cambios subjetivos, ni en el carácter ni en el temperamento. Me refiero al cambio real. ¿Cómo que, para empezar, era pobre y me casé con un hombre extremadamente rico? Eso no es pecado. No, no lo es. Pero la forma en que sucedió, todo fue un gran pecado. Y es por él que no encontraste la paz. En ese momento, Carmina se interesó en el proceso y me instó. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me lo cuentas? Fue hace mucho tiempo, hace 20 años. Exactamente. Graciela hizo una pausa, respiró hondo y me llamaba Severina Díaz dos Santos, una niña pobre e ignorante perdida en el interior de Mato Grosso, en un pueblito llamado Barra do Bugres. Aún no conocía a yo, pero estaba casada. Mi matrimonio no duró ni un año. Al poco tiempo quedé embarazada y esa fue mi perdición. Éramos muy pobres y apenas teníamos que comer. Estaba tan delgada que apenas podía sostener mi vientre. El Roberval se mataba en el campo para darnos algo de dinero, hasta que un día una mujer llamada Leosia apareció de la gran ciudad buscando alojamiento, alquilando una pequeña casa y empezó a recorrer la ciudad hasta que me encontró. Enseguida se me acercó y fingió ser mi amiga, dándome consejos y haciéndome pequeños favores. La vida era difícil y ella encontró una solución que parecía milagrosa. Si daba a mi bebé en adopción, ganaría mucho dinero. El niño estaría bien cuidado y tendría un futuro mejor en manos de gente adinerada de la gran ciudad. Al principio, me negué, indignada por aquella infame propuesta. Pero luego, la pobreza me hizo cambiar de opinión. Busqué a la señora Leocadia y me dijo que accedía a entregarme el bebé a cambio de dinero. Necesitábamos comer. Y la cantidad que me ofreció me pareció excesiva. Era joven y creía que podía tener más hijos. A partir de entonces, todo empezó a mejorar. Siempre aparecía con dulces y ponía comida en casa. Roberval desconfiaba, pero también era ignorante e ingenuo, y creyó lo que dije. ¿No le dijiste a tu marido lo que pretendías hacer?, preguntó Carmina, luchando por contener el miedo y la incredulidad ante lo que oía. No, si lo hubieras hecho. No habría accedido. Roberval era muy religioso y honesto. Jamás aceptaría una propuesta así. Por suerte, acepté. Doña Leocadia era partera y me examinó superficialmente. Llegó la noticia, iba a tener gemelos. Pensé que no sería tan mala suerte. Podría vender a uno de los bebés y quedarme con el otro. Pero doña Leocadia me convenció de venderlos a ambos. Ganaría mucho más dinero y no tendría preocupaciones. Durante mucho tiempo, ambiciosa, acepté. Pero cuando nacieran los bebés, tu marido se enteraría de todo, continuó Carmina, disimulada. De horror no lo pensaste, pensé que la visión del dinero que me prometió podría hacerte cambiar de opinión y se lo preguntaste mecánicamente llevado por una curiosidad morbosa e incontrolable, no todo. Iba bien a pesar de las sospechas de Roberval hasta que nacieron los bebés después de una larga agonía. Doña Leocadia logró sacarlos con vida, había perdido mucha sangre, estaba demasiado débil para levantarme y ir a ver a los niños, no quería ni verlos, sintiendo una culpa punzante por haber vendido a mis bebés, pero seguía consolándome diciéndome que tendrían una vida mejor que Roberval y yo, con una vida más cómoda, podríamos tener otros hijos en el futuro, pero eso no fue lo que pasó. Roberval irrumpió en la habitación de repente, no estábamos en nuestra casa sino en la casa que doña Leocadia había alquilado y que servía de mi marido. Entró nervioso, quería saber qué pasaba. Fue a la cuna y vio a las niñas. Eran 2 niñas preciosas, iguales, pero yo estaba perdiendo mucha sangre y Roberval estaba preocupado, sin entender por qué doña Leocadia no me ayudaba. Fue entonces cuando entró la pareja. Ella dejó de hablar y se tragó un sollozo, secándose, los ojos llenos de lágrimas. En ese momento, ya bastante interesada en la historia, Carmina me animó. Continúa, Graciela. Por favor,
Debes estar juzgándome como una criminal por haber hecho lo que hice. No soy quien para juzgar a nadie. Eres muy comprensiva, Carmina, pero yo era una criminal infame. Vendí a mis hijas a una elegante pareja de sinvergüenzas. Por favor, Graciela, cuéntame qué pasó después, pidió, apenas pudiendo contener la emoción y el pánico. Tomando aliento, Graciela continuó, como dije. Esa elegante pareja entró y se llevó a las niñas. Hubo un alboroto y gritos, y Roberval intentó arrebatárselas. Fue en ese momento que comprendí que todo ese dinero no valía nada sin mis hijas. Le dije a doña Leocadia, quien se había arrepentido y que el trato estaba cancelado, pero no me escuchó. Me dijo que era imposible rendirse. Roberval se volvió loco. Quería a toda costa arrebatarles las niñas de los brazos de esa gente, pero no pudo. El hombre y la mujer se resistieron. Y Roberval terminó diciendo que iba a llamar a la policía. Fue entonces cuando un hombre sacó la pistola y disparó. Graciel se tapó la cara con las manos y sollozó. Y Carmina, entre perpleja y aterrorizada, preguntó con voz temblorosa, ¿le disparó a su marido? Le disparó 2 veces por la espalda, y Roberval cayó al suelo, muerto. ¿Qué pasó después? No podía entenderlo bien. Estaba muy débil, casi desmayándome sobre la sábana empapada de sangre. El hombre seguía apuntándome con el arma. Pero parece que doña Leocadia fue quien le impidió disparar. Estuve a punto de morir. Pero tú no moriste, por supuesto. Recuerdo desmayarme y despertar mucho tiempo después en el pequeño hospital del pueblo. ¿Qué pasó? ¿Quién te salvó? Un niño corría de vuelta de cazar armadillos. Sorprendido por la tormenta al oír los disparos, al acercarse, vio la puerta de la casa abierta y se escondió entre los arbustos. Más tarde, dijo que los 3 subieron a un coche con 2 bolsas pequeñas y desaparecieron por el camino lodoso. Entró corriendo y quedó conmocionado por el derramamiento de sangre, pero logró controlarse y llamó a la policía, que me llevó al hospital mientras aún estaba vivo. Pasé 6 días entre la vida y la muerte, y solo cuando recuperé el conocimiento pude decirles a la policía que habían robado a las niñas. Pero para entonces ya era demasiado tarde, habían desaparecido. Como no guardé, Roberval murió, intentando salvarlos, pero omitió mencionar que los había vendido. La policía local alertó a las autoridades de la capital y alrededores, pero nadie pudo localizar a los niños. 6 días fueron más que suficientes para desaparecer con 2 bebés. Y me informaron que existían pandillas muy bien establecidas, bandas organizadas que secuestraban niños y luego los vendían. Cuando la policía finalmente cerró el caso, decidí que ya no podía vivir allí. Empaqué un pequeño bulto y me fui. Vagué por el mundo haciendo trabajos esporádicos. Incluso me acosté con algunos hombres por dinero. Él hablaba en un tono más bajo, avergonzado. Necesitaba sobrevivir. No hay por qué avergonzarse, comentó Graciela. Carmina, intentando parecer natural y no revelar lo que realmente sentía. Cualquiera lo habría hecho, no lo sé, pero yo lo hice. No quería morir. Aún tenía la esperanza de encontrar a mis hijas. Llegué a Recife, donde ella vivía. Y conseguí trabajo en su casa. Él era muy buena persona, y cuando enfermó, fui yo quien lo cuidó. Después de eso, nos casamos. Me dio un nuevo nombre y hizo todo lo posible por encontrar a mis hijas, pero fue inútil. No había pistas, nadie sabía nada ni había visto nada. Cuando finalmente me convencí de que ya no las encontraría, me fui a Europa con él y me quedé allí hasta su muerte. Es una historia conmovedora. Graciela, estoy realmente impactada y conmovida. No pensé que deseara tanto reencontrar a mis hijas hasta que ella murió y la inquietud me invadió como si una voz me dijera que tenía que regresar. Iba a Sao Paulo, pero todo salió mal y terminé aquí, en Río. ¿Y tú pretendes encontrar a tus hijas aquí? Te horrorizaste. Algo me dice que este es el lugar, pero quizá ya ni siquiera estén en Brasil. ¿Cómo lo sabes? Siento que algo me dice que están cerca y que aún tengo posibilidades de encontrarlas. Es una locura. Y luego, incluso si fuera posible, piensas que sería muy conveniente reencontrarlas ahora. ¿Cuántos años tendrían hoy? ¿20 años? ¿20 años? Piénsalo, ya han establecido sus vidas, probablemente felices con sus padres adoptivos, sin siquiera saber que son adoptados. ¿De qué les servirás si les dices la verdad? Soy su madre. Pero los vendiste. ¿No te acusarán de eso? ¿No se rebelarán y se volverán contra ti? Ante las duras pero ciertas palabras de Carmina, Graciela rompió a llorar. No había considerado esa posibilidad. Ella siempre se imaginó abrazando a sus hijas y llevándolas a vivir con ella por turnos en un aura de felicidad. Nunca se le ocurrió que pudieran ser felices con otras familias, incluso preferir no saber que tenían una verdadera madre. Tengo que intentarlo, se desahogó entre sollozos. Me arrepentí, nunca las tuve en mis brazos, pero siempre las amé. ¿Crees que creerán eso? Tienes que creerlo porque es la verdad. Te dirán que no tienes ese derecho. ¿Qué derecho tiene una madre que vende a sus hijas a decir que las ama? El llanto convulsivo de Graciela hizo que Carmina volviera en sí. Estaba siendo implacable porque esa historia casaba muy bien con la suya. La presencia de la otra amenazaba y tenía ganas de huir de allí o de tener el poder de hacer chistes. Al aire, ¿era ella quien creía ser?
Tenía que disfrazarse, era imperativo, esperaba que Graciela no notara el mar de dudas que le asfixiaba el corazón. Lo siento, Graciela, no quise acusarte ni herirte. Tienes todo el derecho a buscar a tus hijas, estoy tan cansada. Carmina, ni siquiera sé por dónde empezar. Pasaste años intentándolas y no pudiste, pero ahora no lo sé. Algo me dice que estoy cerca de encontrarlas. Carmina se quedó paralizada, pero logró contenerse y respondió, ¿cómo puedes estar tan segura? Todo pasó hace tanto tiempo. Algo dentro de mí me dice que lo lograré. Lo siento, es un sentimiento tan fuerte que creo que veré a mis hijas, en cualquier momento, las dos juntas, pero ni siquiera las conoces ni sabes cómo son. Necesito intentarlo. Ay, Carmina, ayúdame. No sé qué puedo hacer. Perdóname, estoy tan desesperada que busco esperanza en todos. Carmina no dijo nada. Si estuviera segura de que Beatriz no era una de esas chicas, no dudaría en ayudar. Sin embargo, su corazón le advertía una amenaza y había una gran posibilidad de que Beatriz estuviera involucrada, lo que haría imposible cualquier tipo de ayuda. Con esos pensamientos, Carmino miró a Graciela y sonrió, una sonrisa fría y angustiada que la otra, inmersa en su propio dolor. No notó, apretó la mano de Carmina y le devolvió la sonrisa con otra, bañada en lágrimas, donde brillaba un tímido rayo de esperanza. No sabía que el corazón de Carmina se había nublado y reflejado el sol de su esperanza. Punto. No entiendo de dónde salen estas ideas. Todo se volvió tan distante en el tiempo y el espacio. Capítulo 18. Carmina entró en la casa completamente descontrolada. La historia de Graciela le había devuelto a la mente un pasado que no le gustaba recordar. Una duda insoportable la consumía y se repetía a sí misma que era imposible. La historia de Graciela podría ser similar a la que la conectaba, pero no era la suya, no podía serlo. Encontró a Renato apoyado en la cama, con los papeles de la oficina extendidos sobre la sábana. Se levantó las gafas de leer cuando ella entró y sonrió, una sonrisa que se desvaneció rápidamente al notar la mirada de preocupación y duda que enmarcaba el rostro de la mujer. ¿Pasó algo?, preguntó preocupada. Lo miró fijamente. Tenía un aire de misterio hasta que se acercó y preguntó sin rodeos, ¿cuándo fuiste a buscar a Beatriz a esa granja? Al oír esas primeras palabras, Renato saltó de la cama haciéndole señas para que se callara y corrió a la puerta del dormitorio, cerrándola con llave. No sin antes asegurarse de que no hubiera nadie. Te volviste loco, lo regañó Carmina, en un susurro. ¿Quieres que los niños oigan? Necesito aclarar algunas cosas, respondió en el mismo susurro. Tuve una conversación con Graciela hoy que me dejó atónita. ¿Qué conversación? ¿Supiste que tenía 2 hijas de MS que le arrebataron el día que nacieron? Renato se quedó paralizado. Nunca antes había hablado con Carmina sobre los detalles de la adopción de Beatriz. Solo le había dicho que había recibido una llamada y que había ido a recoger a la niña al interior de Mato Grosso. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros, Carmina? Espero que nada. Pero necesito asegurarme. ¿Cuándo fuiste a buscar a Beatriz? ¿Viste a sus padres? El pasado se deslizó por la mente de Renato con la velocidad de un tifón y apretó los labios con fuerza como para alejar esos recuerdos no deseados. ¿Sabes qué? No fui yo quien fue a Cuyabá y esperé en el hotel. Se llevaron a la niña. ¿Quién se llevó a la gente con la que contactamos? Los que bajaba la voz y hablaba casi inaudiblemente. Nos vendieron a la niña. Solo había una niña. Claro que solo había una. ¿Qué te parece? ¿Cómo se llamaba la ciudad donde se llevaron a la niña? Y yo soy quien lo sabe. ¿Por qué iba a preocuparme por esas cosas? Pagamos por un bebé y fui a buscarlo. Pasaste casi una semana fuera. Recuerdo que casi muero de tanta angustia. Fue porque tuve que esperar a que naciera el bebé. Creo que olvidaste cómo era nuestro trato con esa gente. El acuerdo era que nos llamarían cuando el parto estuviera cerca para que yo pudiera esperarlo y llevarme a la niña en su primer día de vida. Eso fue lo que hice. Esas personas pudieron haber robado una niña, la compraron con crueldad. Mira, Carmina. Lo que hicimos puede que no haya sido muy honesto, pero era la única opción en ese momento. Tú estabas desesperada. Ya habías tenido 3 abortos. Entrar en la lista de adopción llevaría mucho tiempo y me preocupaba tu depresión. Hablamos y aceptaste. No le hicimos daño a nadie. Compramos un bebé. En realidad 2. A Nicolás no. Lo compraron. Después de que Beatriz creció, ambos acordamos que podíamos hacer fila y esperar. Su adopción fue perfectamente legal. No fue tan legal. Renato, sé que moviste tus hilos para adelantarte a los demás. La mandíbula de Renato se tensó revelando el disgusto que le causó esa conversación. La primera vez que intentaron adoptar, había gente grande en la fila de espera y no pudo adelantarse a nadie. Pero por suerte, cuando fue el turno de Nicolás, los posibles adoptantes eran gente común y no fue difícil sobornar a uno que otro empleado para que su expediente tuviera prioridad sobre los demás. Sin embargo, todo eso era cosa del pasado y él no lo quería. Más revivir lo que fue enterrado. Escucha, Carmina, olvidemos todo esto. En el pasado, nuestros hijos son adoptados, tuvimos que pagar por ellos, pero ¿y
¿Qué a quién lastimamos? No lo sé. Si la madre de Beatriz en realidad no quería venderla, ese no es nuestro problema, hicimos nuestra parte. Si la madre se arrepintió, no tenemos nada que ver, ella quería vender a la niña. Pagamos y la mantuvimos, puede que no haya sido legal, pero fuimos honestos, no secuestramos a ningún niño, pagamos a una madre y a un padre, probablemente desesperados o irresponsables para mantener a su bebé, ellos estaban contentos con el dinero y nosotros estábamos contentos con el niño, basta. Eso es todo, no tenemos que seguir especulando, pero Graciela es otra historia, ni siquiera la conocemos bien, si Beatriz es su hija, eso es imposible, ¿no crees que sería mucha coincidencia? Estas cosas solo pasan en las películas. Pasan en la vida real, el mundo es muy extraño, Renato, Dios hace cosas que se nos escapan de la razón, creo que Dios no está involucrado en esta historia por coincidencia, Graciela vendió a sus hijas, y entonces no fue para nosotros, solo tenemos una niña porque solo pedimos una. Puede que hayan vendido a la hermana a otra pareja. Te estás dejando impresionar por la increíble historia de Graciela. Después de todo, ¿qué te dijo? Carmina intentó recordar cada palabra de Graciela. Contándole todo Renato con detalle, lo observó fruncir el ceño atentamente en algunos pasajes como si esas palabras revelaran imágenes que él mismo había experimentado. La historia es impresionante, comentó al final, pero no tiene nada que ver con nosotros. Hay algunos puntos en común. Pero eso no nos basta para concluir que Beatriz es hija de Graciela. Sería demasiada coincidencia, y esa probabilidad es prácticamente imposible. Prácticamente no, sin duda es una posibilidad. Puede ser remota, pero existe. Que yo sepa, nadie murió durante la adopción de Beatriz. Que yo sepa, tú no estabas allí. Tú misma dijiste que la esperabas en el hotel, Carmina. Te estás imaginando cosas. Repito que esto es imposible. Tienes que averiguar el nombre de la ciudad de Mato Grosso, no era Barra do Bugris. Se quedó paralizado de nuevo. Pero logró ocultarlo. Ya dije que no me dijeron nada, no participé en el traslado de la niña, nadie me dijo de qué ciudad venía, era Barra do Bugris. Graciela dijo que venía de allí, Graciela venía de este pueblito, lo cual no significa que Beatriz nació allí, pero es Mato Grosso, es demasiada coincidencia, estás llegando a donde he intentado llegar durante mucho tiempo. Pero no quieres entender, es todo una coincidencia. ¿No crees que hay demasiadas coincidencias en esta historia? No quiero encontrar nada, quiero terminar esta conversación y seguir adelante con nuestra vida, con nuestros hijos. ¿Son nuestros? ¿Dónde están las personas que nos ayudaron a adoptar a Beatriz? Deben saberlo, basta Carmina, estás empezando a ponerte paranoica si empiezas a investigar estas cosas. Nuestros hijos lo descubrirán, tal vez deberíamos haberles contado todo desde el principio, pero no se lo dijimos, ahora es demasiado tarde. No lo entenderán, conozco su temperamento, su reacción puede ser dramática, ¿y estás preparada para vivir con su rechazo? No me rechazarán, no puedes saber algo así, si nos rechazan, ¿cómo viviremos sin nuestros hijos? ¿No lo entiendes, Renato? Necesito averiguarlo, necesito estar segura de que mi felicidad como madre no esté amenazada, eres tú quien traiciona la amenaza a nuestras vidas, pero Graciela, no tenemos que preocuparnos por eso, Graciela es una adulta y puede resolver sus problemas por sí sola, de hecho. Creo que no deberías involucrarte más con ella, no te hará ningún bien como ya no te está haciendo. A pesar de las protestas de Carmina, Renato se mantuvo firme, no quería más a Graciela en su casa, sí. La mujer insistía, los dos terminarían peleando seriamente. La revelación de Graciela la había dejado muy perturbada y necesitaba relajarse y desconectarse de todo eso, entonces Renato fue a buscar una pastilla y hizo que Carmina se la tragara. La medicina tardó en hacer efecto, pero finalmente, tras casi 2 horas de discusión, el sueño la venció y se quedó dormida con los pensamientos en un torbellino. Eran más de las 2 y Renato fue a la sala a tomar un whisky. Necesitaba algo fuerte. Dio un sorbo y cogió el teléfono. Lo miró fijamente, preguntándose si debía llamar o no, hasta que colgó el auricular. Renunciando a la idea, no podía hablar de ello. A la mañana siguiente, llamaría del trabajo y concertaría una cita con Gilson, desde que tuvo a Beatriz en brazos. Renato estuvo seguro de que siempre sería su niña. La existencia del otro niño no le hizo cambiar de opinión, y aunque consideró la posibilidad de quedarse con los dos, Gilson recordó que el trato solo incluía uno y que el otro ya estaba prometido a otra pareja. No quiero 2 niños idénticos corriendo por ahí, se quejó Renato en aquel momento. Imagínate cómo se sentirá mi hija si se encuentra con una copia tuya en plena calle. Eso no va a pasar, garantizó Gilson. Vendió otra a una pareja en Alemania que no tiene intención de viajar a Brasil. Así fue como terminó solo con Beatriz, por complicaciones con los padres de la chica. Pero Renato intentó no pensar en el asunto y se dijo a sí mismo que le habían hecho un bien a la pareja, que solo tenía que superar la pobreza y la miseria, liberándolos de una carga mucho más allá de su capacidad de soportar. Entonces llegó Nicolás y pensó que su felicidad era completa con una mujer a la que amaba. 2 hijos maravillosos para llenar su vida. ¿Estaría toda esa felicidad en riesgo ahora? Muy temprano a la mañana siguiente, Renato se fue.
Quería evitar encontrarse con Carmina, si las manos formalmente sentadas una frente a la otra. Muy bien, Gilson empezó lentamente. ¿Qué pasó esta vez? Quiero saber qué medidas están tomando al respecto. Ya dije que no voy a hacer nada, y que no deberían preocuparse. No me preocuparía si la madre de Beatriz no estuviera merodeando. ¿Qué madre de Beatriz? Ahora que madre solo puede ser su verdadera madre. Eso es imposible. Yo también lo pensé, pero la evidencia indica lo contrario. ¿Qué evidencia de lo que estás hablando? Olvidé que la mujer murió con un gesto repentino. Renato interrumpió. ¿Viste su cadáver por casualidad? ¿Lo viste? Yo tampoco, porque pudo haber sobrevivido. Debes saberlo mejor que yo. No entiendo por qué estás tan preocupado ahora. Enterramos todo eso en el pasado. Parece que el pasado no estaba tan bien enterrado. Los muertos se levantaron de la tumba para amenazarme. Gilson quiso huir de ese momento como si despertara de una pesadilla, pero Renato era una pesadilla viviente y concreta, y sus palabras representaban un peligro muy real. Debes estar volviéndote loco. La verdadera madre de Beatriz no pudo aparecer. No estoy seguro de que sea ella, pero una mujer le contó a Carmina una historia que coincide con la nuestra. ¿Quién es? Una mujer llamada Graciela Martins. ¿Has oído hablar de ella? No era la esposa de un cónsul. El anciano murió y ella regresó a Brasil, controlando los nervios. Renato le contó a Gilson la fantástica historia que Graciela le había contado a Carmina. No puede ser. Gilson miró a su alrededor, asombrado. Sería una coincidencia demasiado extraordinaria para existir en el mundo real, pero la historia cuadra. Incluso el nombre de la mujer era Leocadia. ¿No era así como se llamaba la intermediaria? Gilson asintió. ¿Y la pareja, cómo se llamaban? No lo sé. Gilson susurró. No lo recuerdo. ¿No eran Robert Valle y Severina? Tal vez sí. Y la ciudad era Barra do Bugris. Estoy seguro. La misma de donde Graciela dice que venía. Gilson cerró los ojos por unos instantes, intentando evitar que el pasado resurgiera en su mente. No había forma de discutirlo. Todo en la historia cuadraba. El lugar, la hora, las personas. El mismo episodio fatídico que le había arrebatado a su esposa y que luchaba por olvidar. Y los nombres de la ciudad y las personas. Solo esos nombres ya eran suficientes para probar inequívocamente toda la historia de Graciela. ¿Cómo es posible? Se lamentó Gilson. Después de tantos años en los que creíamos que todos estaban muertos. No sé cómo es posible, pero sucedió. Y ahora tenemos que hacer algo. Gilson pensó por unos momentos hasta que preguntó, ¿sabes dónde vive esta mujer? No lo sé, pero Carmina sabe que puedo intentar averiguarlo. Haz esto. Intentaré acercarme a ella a ver si puedo averiguar algo. Eso era todo lo que necesitaba, dijo Renato con rabia, golpeando la mesa y atrayendo la atención de algunos. Tenía que vivir con una espada sobre la cabeza. No tardaría en caer. Menos mal que, al menos, la otra chica estaba lejos. En ese momento, Gilson sintió que la cabeza le daba vueltas y la vista se le nubló por un instante. No podía ser. No, era posible. Una coincidencia tan fantástica ya era demasiado. Dos era inimaginable. ¿Pero en qué estaba pensando? Si una coincidencia aparentemente imposible había ocurrido simplemente por no ser dos, recordó a la chica que había visto en el centro comercial el otro día, igualita a Beatriz. Podría haberse parecido a cualquier otra chica, pero había que ser justos con Beatriz. Podría la gemela. Por una cruel y castigadora ironía del destino, haber llamado también a su puerta junto con su madre, parecía imposible, pero Gilson ya no sabía con certeza si sería posible o no. Era prematuro hablar de la otra chica con Renato. Incluso podría ser una mera coincidencia. Una chica con rasgos similares que no tenía nada que ver con Beatriz. Una simple doble. No era tan inusual. ¿En qué estás pensando? La voz de Renato penetró sus pensamientos. En todo esto. Me asombra esta coincidencia. Pero existe. Necesitamos una estrategia. No podemos estar desprotegidos en esta situación. Hay algo en mentir. Tú eres quien tiene que hacer algo. La responsabilidad es tuya y también tuya. Compraste a las chicas y yo no fui quien disparó esos tiros. Te prohíbo hablar de eso, rugió Renato. Completamente fuera de sí, nuestro acuerdo fue el silencio. Gilson no dijo nada más. No había nada más que decir. Se despidió de Renato y volvió al periódico pensando en esa fantástica sucesión de acontecimientos. Recordó cuando conoció a Renato y cómo había empezado todo. Mucho antes, Lorena y él ya estaban casados, y Víctor ni siquiera había nacido. La vida era dura. Y el periódico que su padre había dedicado tantos años a construir atravesaba un momento difícil en aquellos días de inflación de la tercera edad en los años 70. En ese momento, había una criada que había venido del norte y se había involucrado con el delincuente. La chica se embarazó y el chico desapareció. Ella había considerado abortar y accedieron a ayudarla, hasta que Lorena, en una conversación con un conocido, se enteró de que la mujer había perdido al bebé y ya no podía tener más hijos. Su desesperación era tan punzante que daría cualquier cosa por poner otro hijo en sus brazos. Fue entonces cuando surgió la idea.
Cualquier cosa pediría. Ella cualquier cosa le contestaría el chico. Lorena se fue a casa pensándolo, le contó sus planes a Gilson, pero él se opuso radicalmente, no quería involucrarse en negocios turbios mucho menos delictivos, pero Lorena hizo tanto, insistió tanto, que él terminó cediendo, aunque a regañadientes llamaron a la criada y le contaron sus planes. ¿Y si en vez de abortar tenías al niño y lo vendías? La chica al principio se mostró reticente, pero le terminó gustando la idea. Gilson pagó todos los cuidados prenatales y cuando nació el niño recibió 20. El chico le quitó 1.000.000 de libras al chico y le dio a la criada una buena suma, para que desapareciera y rehiciera su vida. A partir de entonces, todo se volvió más fácil. El chico y su esposa estaban contentos con el niño y hablaron del asunto con otra pareja de amigos que también querían adoptar un bebé. Gilson ya no tenía criadas embarazadas a su disposición, pero aceptó ayudar. Necesitaba el dinero para intentar sacar adelante su periódico. A Lorena se le encomendó la tarea de encontrar a los bebés que debían nacer. Empezó a buscarlos en los barrios más pobres, donde la necesidad de sobrevivir era mayor y un puñado de dinero seducía a mucha gente. No fue difícil. Pronto, una chica de 16 años apareció con problemas con el embarazo. Sus padres querían un aborto, pero Lorena la convenció de aceptar el dinero. Luego aparecieron otras jóvenes, incluso algunas que se ofrecieron a quedarse embarazadas a cambio de unos pocos centavos. El negocio comenzó a crecer y a volverse peligroso. Aunque ninguna de las chicas se arrepintió, Lorena empezó a temer a la policía. Nadie sabía dónde vivía, pero no sería difícil averiguarlo. Siempre buscaba a los niños en una conversación con Gilson, decidieron que sería mejor recoger a los bebés en otros estados, en pequeños pueblos rurales donde no había supervisión ni policía. Encontraron a una mujer que trabajara para ellos, una señora llamada Leucia, que decía ser partera, pero en realidad preparaba hierbas abortivas y se las proporcionaba a jóvenes desesperadas cuando el joven asistía en algunos partos, una tarea que escaseó con el desarrollo de la sociedad y la preferencia por los hospitales. Como Lucia necesitaba dinero, se encargó de encontrar a las jóvenes en pequeños pueblos y aldeas, convencer a las familias y hacerse cargo de los gastos y la salud de la embarazada y el bebé. Por casualidad, Leucardia conoció a un experto en falsificaciones llamado Geraldo, un anciano retirado de la Casa de la Moneda que les proporcionó documentos falsos, incluyendo tarjetas de identidad, licencias de conducir, certificados de nacimiento e incluso pasaportes. Con la banda formada por 4 personas, las búsquedas se extendieron a otros estados. Lorena temía involucrar a demasiada gente y pensó que con 4 eran más que suficientes. Él y Gilson podían organizar todo desde el río Leocadia, y Geraldo les garantizó los documentos necesarios. El dinero empezó a fluir para Gilson y Lorena. Los gastos eran bajos y las ganancias enormes. Nació Víctor y el negocio continuó. El acuerdo fue que los bebés nacerían el primer día de vida para evitar el riesgo de ser sorprendidos con un niño y arrestados, para intentar que su periódico despegara. Lorena recibió el encargo de encontrar a los bebés que necesitaban nacer. Empezó a buscarlos en los barrios más pobres, donde la necesidad de sobrevivir era mayor y un puñado de dinero seducía a mucha gente. No fue difícil. Pronto, una joven de 16 años apareció con problemas con su embarazo. Sus padres querían un aborto, pero Lorena la convenció de aceptar el dinero. Luego aparecieron otras jóvenes, incluso algunas que se ofrecieron a embarazarse a cambio de unos pocos dólares. El negocio empezó a crecer y a volverse peligroso, aunque ninguna de las chicas se arrepintió. Lorena empezó a temer a la policía. Nadie sabía dónde vivía, pero no sería difícil averiguarlo. Siempre buscaba a los niños en barrios pobres y favelas, y ya se estaba haciendo conocida. En una conversación con Gilson, decidieron que sería mejor buscar a los bebés en otros estados, en pequeños pueblos del interior donde no había supervisión ni vigilancia policial. Encontraron a una mujer que trabajara para ellos, una mujer llamada Leucia, quien decía ser partera, pero en realidad manipulaba hierbas abortivas y se las suministraba a niñas desesperados. El joven asistió a algunos partos, una tarea que escaseó con el desarrollo de la sociedad y la preferencia por los hospitales. Como Leucia necesitaba dinero, se encargó de encontrar a las niñas en pequeños pueblos y aldeas, convencer a las familias y hacerse cargo de los